Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, gracias por asistir a esta videoconferencia de Médicos Unidos. Hoy, que es 17 de julio del año 2020, nos da mucho gusto presentar a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora María Berta Romo Almanza. La doctora María Berta Romo Almanza tiene un amplio currículum, pero voy a abreviar haciendo una reducción de su currículum. Ella es médico egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hizo especialidad en pediatría en el Hospital del Niño Federico Gómez. Hizo especialidad en neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología. Es jefa de neonatología del Hospital Star Médica, jefa de neonatología del Hospital Materno Infantil, ha sido instructor, ha dado varias cátedras, ha sido autor y coautor de algunas publicaciones, es miembro activo de la Asociación de Neonatólogos del Estado de México y de la Sociedad Mexicana de Pediatría, y el día de hoy nos va a hablar acerca de la cardioversión en la unidad de cuidados intensivos del neonato. Muy buenas noches y bienvenida, doctora María Berta Romo Almanza. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Y es un honor para mí formar parte de este grupo tan bonito, en el cual vamos a estar compartiendo nuestras experiencias. Actualmente, soy la encargada del área de neonatología del Hospital Materno Infantil de Atizapán. Anteriormente sí estuve laborando en Star Médica, fungiendo en la jefatura. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Y el día de hoy se desconectó mi Zoom. ¿Qué pasó? Doctor, ¿sí me escuchan? Ah, ya. Sí. Me encontré. Problemas técnicos, como siempre. Perdón, pero ya estamos aquí. Aquí está. Un segundo. Listo. Ok. Dentro de la gama de patologías que podemos encontrar en los recién nacidos hospitalizados en el área de cuidados intensivos e intermedios neonatales, encontramos un apartado en el cual se presentan las arritmias. ¿Qué es una arritmia? Bueno, una arritmia va a ser la falla de regulación o alteración en la frecuencia de los latidos cardíacos del paciente. Y entre estas vamos a encontrar una variedad de disturbios. Puede ser una arritmia que refleja incremento en la frecuencia cardíaca, como son las taquicardias, o bradiarritmias que reflejan una disminución de ese ritmo. Y estas arritmias pueden estar presentes en cualquier momento en el periodo perinatal, desde en el estadio intrauterino hasta en el momento del nacimiento, y pueden presentarse tanto en un recién nacido sano como alguno críticamente enfermo. En esta diapositiva podemos ver un poquito la anatomía del corazón y nuestro haz de His. Es decir, tenemos que recordar que el latido cardíaco se lleva a cabo por un estímulo o impulso eléctrico, y los responsables de transmitir ese estímulo son estas fibras, este haz de His, el cual cuenta con un nodo auricular o sinusal y nuestro nódulo auriculoventricular, que, como les comento, va a ser responsable de emitir el latido cardíaco. Además, este va a tener principalmente dos ramas, la rama izquierda del haz de His y la rama derecha del haz de His. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en el área de taquiarritmias vamos a ver que existe un tipo de taquiarritmia que puede llevarse a cabo por un mecanismo de reentrada, es decir, el estímulo regresa por otro lado cuando hay una vía accesoria de este haz. Esto lo vamos a recordar y a ver un poquito más adelante. ¿Por qué el tema de cardioversión? Es muy bonito, porque en el área de la UCIN, o Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, encontramos que muchos de nuestros bebés pueden cursar con taquicardia, sobre todo de tipo supraventricular, es decir, antes de la entrada a los ventrículos, esto recordando la anatomía cardíaca. Pero en un recién nacido sano, la frecuencia cardíaca debe de ir de 120 a 160 latidos por minuto. Cuando rebasa esto,
pues puede deberse a distintas cosas, pero cuando hay compromiso en el estadio hemodinámico tenemos que regresar ese ritmo a una frecuencia normal, porque si no nos va a dar compromiso en la hemodinamia y un riesgo de deceso en los bebés. Afortunadamente, la mayoría de las taquicardias son benignas y son transitorias, pero se ha descrito que 1 de cada 1000 recién nacidos o 1000 niños puede desarrollarla. En el recién nacido, llámese de término o pretérmino, puede haber de 1 al 10% quienes desarrollen este tipo de alteración. Y bueno, como los prematuros tienen un sustrato en el cual hay inmadurez, es más fácilmente que presenten este tipo de alteraciones. Aquí tienen la referencia donde podemos encontrar estas frecuencias. ¿Cuál es la importancia de estas taquicardias? Pues cuando son benignas solo corregimos la alteración y pues el niño no va a tener compromiso, pero cuando no son benignas se van a asociar con un incremento en la mortalidad perinatal. ¿Qué es lo que necesitamos para documentarlas? Es algo sencillo, nuestro electrocardiograma de superficie. Como bien saben, nuestros neonatos deben estar monitorizados y vamos a ver la despolarización y repolarizamiento de referencia con el que se documenta este tipo de alteración o qué tipo de alteración de ritmo está ocurriendo, porque recordar que puede haber taquiarritmias supraventriculares o bien hasta ritmos de flóter o una fibrilación auricular. Que ojo, bueno, como comentamos, la frecuencia cardíaca del recién nacido es de 120 a 160. Si un adulto llegara a tener esta frecuencia, pues podríamos estar hablando de una fibrilación. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente en el neonato, de la normalidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, de acuerdo al estado clínico de nuestro bebé, vamos a normar la conducta a seguir, pero siempre documentándolo con un electrocardiograma. ¿Qué mecanismos tenemos para que se ocasione esta taquicardia supraventricular? Bueno, pues vamos a encontrar que hay defectos en la generación del impulso eléctrico y esto va a incrementar el automatismo, es decir, la respuesta al movimiento de nuestros músculos cardíacos. O un defecto en la conducción. Como les enseñé, el haz de His, ese sistema de electroconducción cardíaco, puede tener bloqueos por daño, ya sea por desequilibrio hidroelectrolítico o alguna alteración en la oxigenación. Este defecto en la conducción puede originar un bloqueo simple, unidireccional, o bien el mecanismo de reentrada que les comentaba. Para que haya una taquicardia, tiene que haber un sustrato fisiopatológico en estos recién nacidos, pues predominantemente en aquellos críticamente enfermos, que son nuestros pequeños que están hospitalizados en el área de neonatología. ¿Qué nos puede ocasionar esto? Una alteración hidroelectrolítica, principalmente ion-calcio, hipoxia, inmadurez del sistema nervioso autónomo, sobre todo en los prematuros y más si son prematuros extremos, presencia de miocarditis, es decir, un miocardio inflamado secundario probablemente a sepsis neonatal, alguna cardiopatía congénita o bien uso de líneas vasculares centrales, es decir, catéteres venosos que pueden ocasionar, cuando no están en una localización adecuada, irritación del endocardio. Entonces, como comentamos, ¿qué es la taquiarritmia? El incremento anormal de la frecuencia en los latidos del corazón. Benignas son cuando no hay repercusión y estas generalmente no requieren tratamiento. Muchas ocasiones nosotros como neonatólogos somos los responsables de estas taquiarritmias benignas, por así decir, como con el uso de santinas, cuando la respuesta de nuestro miocardio, pues ya creemos que es un sustrato susceptible y puede originarse este tipo de alteración. ¿Cuáles son las no benignas? Pues las que cursan con repercusión hemodinámica. Llámese alteración de la tensión arterial, se chocan los niños. Su llenado capilar aumenta y son en segundos. Ustedes pueden ver un niño bien, como todos los recién nacidos prematuros, o bueno, hospitalizados en área de cuidados intensivos. También los de término no tienen palabra de honor. Es decir, los puede uno ver bien y a los 2 segundos algo puede no estar tan bien.
Estos van a requerir tratamiento y seguimiento, por supuesto, es decir, no al resolver el evento de taquicardia no benigna en ese momento, lo voy a dejar ya sin vigilar, no, estos van a requerir que manejemos fármacos y que tengan un seguimiento por cardiología pediátrica. Bueno, ¿qué tipo o qué nos puede ocasionar taquicardias supraventriculares? Extrasístoles supraventriculares, como comentamos, a veces el médico o nosotros como personal de salud podemos ser responsables de estos. El 5 a 30% de los recién nacidos puede cursar con este tipo de alteración. Generalmente son benignas y se deben a uso de aminas simpático-miméticas como es dopamina, adrenalina, noradrenalina, que es muy frecuente su uso en los neonatos críticamente enfermos. Y bueno, por supuesto, esto que comentamos, el uso de catéter central cuando tiene una localización no tan adecuada. Una ectopia atrial, es decir, estímulos que se originan fuera del nodo. Entonces, ¿qué frecuencia podemos encontrar? Hasta el momento no se han documentado datos en los recién nacidos. Como bien saben, pues hay muchas cosas que tenemos que seguir estudiando y precisamente este tipo de foros nos ayudan para identificar hacia dónde nos queremos ir. ¿Qué alteración vamos a encontrar en el complejo QRS? Bueno, pues va a ser un complejo QRS estrecho y mi onda P puede ser anormal, es decir, puede tener una morfología bivariada y vamos a encontrar un foco ectópico único. Esto se caracteriza en la clínica porque puede estar asintomático, y a lo mejor solo resuelve con maniobras vagales, al ratito lo vamos a comentar, pero puede tener un ritmo auricular mayor a 200 latidos por minuto y mi conducción del ventrículo pues va a ser más acelerada. ¿A qué se puede deber? Pues bueno, al foco ectópico, por ejemplo. Ahora, lo que comentamos, recordar en el haz de His, cuando hay una vía accesoria, podemos tener un mecanismo de reentrada y el impulso eléctrico al llegar por otro lado puede ocasionar este tipo de taquicardia y uno de cada 1.700 recién nacidos lo puede desarrollar. Les puedo comentar que en el Hospital Materno Infantil, que tiene aproximadamente 8 años de su nacimiento, recibimos al año un aproximado de 3.500 bebés. De estos 3.500 bebés, alrededor del 10 al 30% pueden llegar a requerir UCIN. Esto depende del periodo de tiempo y de las patologías que se estén manejando. Pero en el año anterior fueron 330 bebés los que se tuvieron o los que requirieron hospitalización por diversas causas, siendo la principal prematurez. Entonces, para documentar si hubo o no la taquicardia por un mecanismo de reentrada, pues tendríamos que dar un seguimiento. Pero si les hablo de que esta cantidad de recién nacidos son hospitalizados, pues gran número de estos pudieran haberla desarrollado. Vamos a encontrar que el complejo QRS es estrecho, la onda P es retrógrada, es decir, va a estar inscrita después del complejo QRS y es una onda delta. Aquí sería al revés. Después del QRS vemos la onda delta, sobre todo en el síndrome de Busch-Parkinson-White. Y forzosamente tiene que tener la vía accesoria. ¿Qué otra cosa podemos documentar causante de taquicardia? Es un flóter auricular. El 25% de los pequeñitos pueden llegar a tenerlo y de los que desarrollan taquicardia. Y el patrón de onda P va a ser en forma de sierra. Si se fijan, son como M's. Esta va a ser por una respuesta ventricular regular o irregular y tiene alta mortalidad y morbilidad. Se va a asociar con alteraciones cromosómicas. De acuerdo a lo que documentamos, vamos a ver qué vamos a hacer. Les propongo en este caso que revisemos 3 casos clínicos. Si sería conveniente, si tienen alguna pregunta o observación, las veamos al final. Estos son casos clínicos reales. Se trata de una pequeña HPQ, sus iniciales, es producto de la gesta 3, mamá de 38 años, que en este caso ya consideraríamos como edad materna avanzada, aparentemente sana y con 29 semanas de gestación, la cual inició control prenatal dentro del hospital y hasta las semanas que tenía se consideraba adecuado. No contaba con cultivos.
Los ultrasonidos que se le hicieron, incluyendo el estructural que se envió por manera externa, se referían normales en la historia, y esta paciente cursa con ruptura de membranas y anidramios, es decir, ya no había líquido amniótico, motivo por el cual se interrumpe el embarazo. Se realiza cesárea. Con un peso de 1.170 gramos y un Apgar adecuado 8-9, requirió maniobras habituales de reanimación, pero por la prematurez y SDR se ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Durante su estancia, obviamente, pues va a requerir colocación de líneas vasculares centrales, llámese el catéter umbilical, o en este caso, pues por venodisección. De manera inicial tuvo un catéter percutáneo y posteriormente venodisección. Esta pequeñita desarrolla a los 51 días de vida un diagnóstico de sepsis sin germen aislado y sospecha de miocardiopatía. Desarrolla taquicardia supraventricular y compromiso hemodinámico, es decir, nuestro llenado capilar, la tensión arterial cayó y la niña se veía clínicamente mal. Disminuyó la saturación súbitamente a pesar del manejo ventilatorio. Tomamos un electrocardiograma de superficie y el ritmo era sinusal pero taquicárdico. Voy a leer el chat si hay alguna duda. Ok. Bueno, al final vemos las preguntas. ¿Qué pasó con este bebé? Vemos su electrocardiograma, observamos la onda P, complejo QRST, ritmo mayor de 220 y empezaba a disminuir la oxigenación. Los electrolitos séricos estaban normales. Se inician maniobras vagales, pero ahorita, ¿qué tipo de maniobras vagales podemos utilizar en el recién nacido? Solamente compresas frías en carita. Las demás no están permitidas, ya que después pueden producir asistolia al final de la taquicardia. Asistolia es el cese de la conducción del latido. Se inició, la indicación es, bueno, vamos a pasar un bloqueador como la adenosina, un antiarrítmico, pero no se contaba en ese momento. Y ante el compromiso hemodinámico se decidió cardiovertir. Recordar que siempre en nuestras unidades de cuidados intensivos y por norma y para cumplir cédula de certificación y acreditación, necesitamos contar con nuestro equipo de desfibrilación y cardioversión. Pero no nada más tenerlo guardado, sino saber cómo utilizarlo. Alguien debe estar capacitado en el uso de ese equipo y siempre debe estar conectado. Estos equipos cuentan con dos paletas, la de adulto y la de los pequeños. Se utilizan las paletas de neonato y se inicia una cardioversión con un estímulo o impulso a 0.5 joules por kilo, que es como podemos iniciar las cardioversiones. Afortunadamente, después de esto hubo una respuesta positiva, se logra compensación hemodinámica, regresa al ritmo sinusal y, bueno, se solicita posteriormente la valoración por cardiología pediátrica. En este caso se documentó corazón estructuralmente sano y se fue después de controlar su patología de base como alta a domicilio. En este caso, pues lo más seguro es que nuestra sepsis fue la que ocasionó todo el problema. Tenemos otro caso. Está un paciente masculino, gesta 4. Esto es muy interesante y les voy a decir al final por qué. Tiene su madre 31 años. Ella es portadora de púrpura trombocitopénica idiopática, la cual estaba controlada, pero durante el embarazo, pues hubo una falla en ese control. A las 33 semanas de gestación, estando con esquema de esteroide, se decide, después del esquema también de maduración pulmonar, la interrupción del embarazo porque aparte de desarrollo precoz, considerándose código mater, y bueno, se resuelve el embarazo vía cesárea bajo bloqueo. Un peso adecuado del bebé, 1.650 gramos, masculino, Apgar 7-9, maniobras de reanimación habitual, e ingresa a la unidad de cuidados intensivos por presentar dificultad respiratoria y la misma prematurez. Además, pues como vemos, el peso era no apto para estar con su mamá.
A la semana de vida, justo a la semana, se documentó una hemorragia plexocoroide grado 1, misma que después resolvió afortunadamente. Inicialmente pues se colocó en faloclisis, ya que requirió manejo con nutrición parenteral y no se contaba con percutáneo en ese momento. Después se colocó el PIC, se retiró en faloclisis, pero desarrolla taquicardia supraventricular, frecuencia mayor de 200. En este caso no hubo compromiso hemodinámico, pero era persistente, a pesar de maniobras, a pesar de quitar santinas y a pesar de que no tenía minas vasoactivas. Su saturación se conservó en 93%. Se toma el electrocardiograma de superficie y tiene un ritmo sinusal. El pequeño se encontró con equilibrio hidroelectrolítico, no hubo respuesta a las maniobras, entonces, y no había compromiso hemodinámico. Se decidió inicio de amiodarona. Este antiarrítmico, la impregnación en el recién nacido es de 5 miligramos kilo y se va a pasar en 60 minutos. Posteriormente se va a dar un mantenimiento. La dosis inicial fue de 10 microgramos kilo minuto y lo tuvo aproximadamente durante 3 días. Después se fue disminuyendo la dosis, pero no puedo dejarlo así. Afortunadamente una respuesta positiva, regresa en menos de ese mismo día de que presenta la taquicardia, regresa a un ritmo sinusal normal que ya tenía, pero con frecuencias normales. Se da un seguimiento. Lo valora cardiología pediátrica y documenta una comunicación. Como comentamos, algunos de los desencadenantes del tipo de taquicardia pueden ser las alteraciones congénitas. Una vez que se estabilizó el ritmo, este bebé se fue a casa con propafenona. Una vez que egresó y que afortunadamente también se logró quitar su patología de base. Y les puedo comentar que este pequeñito ahorita tiene 3 años y bueno, neurológicamente está perfecto. La hemorragia se desapareció y él ahorita, sus papás, su ocupación trabajan en ser trapecistas de un circo y el niño, a pesar de que a mí me da taquicardia por ver las cosas que nos llegan a mandar, pues él ya es capaz de subirse a una altura mayor de 2 metros y hacer muchísimas cosas. Entonces valió la pena su cardioversión y su tratamiento. Este es un tercer caso, ya no les voy a tardar mucho, es para que veamos distintos escenarios. Esta es una paciente femenino, gestador, madre de 27 años, con un control prenatal adecuado, sus ultrasonidos normales y mamá otra vez con preeclampsia, que es muy frecuente en el hospital materno-infantil. Digo, pues somos un hospital de referencia. Se realiza cesárea con bloqueo y el peso al nacimiento fue de 2,700, pero vean, son 36 semanas. Los otros pequeños eran de 29 y de 33. En este caso ya es un prematuro tardío. Su reanimación al nacimiento fue la habitual, tuvo una par de 8-9 y las maniobras de reanimación neonatal tuvieron una respuesta positiva. Ingresa o sin por datos de dificultad respiratoria y se documenta una neumonía congénita. Después sepsis neonatal y cursó con datos de choque y acidosis metabólica. Se colocó un acceso venoso central, al final fue por venodisección. A los 23 días de vida cursa con taquicardia supraventricular documentada por electrocardiograma mayor de 200. No había una alteración en la saturación, pero sí había compromiso hemodinámico. Tampoco contábamos con otro antiarrítmico, así que se decidió cardioversión. En este caso también documentamos equilibrio hidroelectrolítico. No hay respuesta a maniobras vagales, que realmente no les damos mucha oportunidad en este caso, porque había compromiso hemodinámico y también las guías europeas dicen que se tiene que actuar, no tienes que esperar. Se realiza cardioversión eléctrica. Recordar que la cardioversión, nuestro equipo debe sincronizarse con el complejo QRS al momento de la descarga. Afortunadamente ya lo hacen solitos. Se da la primera descarga a 0.5 joules por kilo, pero persistía con la taquicardia. Se da una segunda descarga a 1 joule por kilo y con esto se logra equilibrio hemodinámico y ritmo adecuado en la frecuencia. Su electrocardiograma estuvo ya de control normal y se vio por cardiología posteriormente. En este caso, lo que nos desencadenó toda la alteración
sí fue el catéter, la localización del mismo. Entonces, para que vean cuán importante es que esté donde debe ser. ¿Cuándo vamos a dar un tratamiento agudo? Pues va a depender de la condición del paciente en general. Quedamos, si no hay compromiso hemodinámico, pues puede hacer maniobras vagales, llevármela con antiarrítmicos y siempre continuar con betabloqueadores. En este caso, el uso de propafenona lo empezaron en el Instituto Nacional de Pediatría y bueno, aquí le estamos dando seguimiento, pero ya está hablándose de este antiarrítmico en muchos artículos. A veces no la tenemos, pero tenemos propanolol, lo podemos utilizar. Con un complejo QRS estrecho hay que brindar maniobras vagales. Se pueden iniciar compresas frías en la región facial por 10 a 20 segundos y en los pacientes prematuros, como les comenté, no se deben de utilizar otras maniobras vagales, riesgo alto de asistolia. Vamos a dar una monitorización electrocardiográfica y esta se va a mantener todo el tiempo que estemos con el tratamiento. Entonces, ¿van a ser efectivas o no las maniobras vagales? Pues generalmente si es una benigna sí lo son y si no hay compromiso hemodinámico después de corregir todas las otras alteraciones que pueden ocasionar esta taquicardia. Pero si las maniobras vagales no son efectivas, hay que cardiovertir. Y hay que quitarnos el miedo de utilizar ese equipo. Recordar que siempre al momento de llevar a cabo una cardioversión es un estímulo eléctrico, entonces nadie tiene que estar en contacto ni con el paciente ni con el equipo porque si no salen cardiovertidas más personas. La adenosina, esta es la dosis que se recomienda de 50 a 150 microgramos por kilo por dosis, con la máxima de 250 a 500, pero recordar que tienes que tener una vía central y la manera de aplicárselo tiene que ser de inmediato y por 2 vías, ya que una pasa el medicamento y el otro ya está pasando cómo enjuagar el catéter. Amiodarona, este antiarrítmico se debe de impregnar, como lo vimos en el primer caso, en el segundo caso, 5 miligramos por kilo en 1 hora y después mantenimiento 10 a 15 microgramos por kilo por día. Ok, entonces, las arritmias supraventriculares con compromiso hemodinámico, ya lo comentamos que también las guías europeas lo están diciendo, deben tener una cardioversión eléctrica. Y esto nos puede ahorrar muchas cosas, mucho tiempo y disminuir el riesgo de mortalidad en ese momento. Al aplicarle, el equipo debe estar sincronizado con el complejo QRS e iniciar la dosis que comentamos. Si no me funcionó 0.5 kilodosis, bueno, me subo al doble a 1. Y si no me funcionó, pues a 2. Y así. Incrementar si las condiciones lo requieren. ¿Qué tratamiento va a ser después de mantenimiento? En el recién nacido con una historia de taquicardia supraventricular no benigna, después de que se resuelve el evento agudo, pues tenemos que dar el tratamiento no solamente porque a mí se me ocurra, sino porque estos niños tienen un sustrato que es capaz de ser susceptible y puede haber recurrencias de este tipo de alteraciones. También hemos tenido pacientes así que a pesar del tratamiento antiarrítmico han desarrollado otra vez taquicardias supraventriculares, pero ahí tenemos que investigar otras cosas. Hay mamás con síndromes de anticuerpos antifosfolípidos y otras alteraciones en el periodo perinatal que pueden ocasionarnos muchas más alteraciones cardíacas. El uso de digoxina, la verdad es que casi ya no la encontramos. Es más fácil dar el propanolol y son los agentes de primera línea en las taquiarritmias por mecanismo de reentrada. Los antiarrítmicos clase 1A, como es en lo que hemos revisado la propafenona, que es el 1C, también este se puede utilizar cuando los otros no son efectivos. No sé si hay alguna pregunta. Y bueno, les comento el motivo de mis taquiarritmias y es nuestro equipo de la UCIN. La verdad, mis respetos para todos, porque gracias a ellos nuestra morbimortalidad en la unidad de cuidados intensivos es menor a la nacional, menor del 5%. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Eso es.
Creo que te habían hecho ya una pregunta por ahí. Está en el chat. Déjeme la leo. Ah. Los betabloqueadores se van a continuar hasta que sea valorado por cardiología pediátrica y ellos ya documenten que desapareció el riesgo. En el caso del segundo bebé duraron 1 año más o menos, después con corazones ya sin ser tan susceptibles se retiraron. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, comentarles que no son solo esos 3 casos los que hemos tenido. Hubo pacientes que tuvieron gastrosquisis, por ejemplo, y que cuando estaban empezando la inducción ya para el cierre, ya después de las aplicaturas y todo, ya que iba a ser el cierreoplastía, en quirófano desarrollan la taquicardia. Si me preguntan qué fármaco tenía en ese momento, pues desconozco porque anestesio a veces omite muchas cosas. Pero sí sé que tuvo compromiso hemodinámico, tuvo mayor de 220 latidos, su trazo electrocardiográfico estaba alterado, bueno, mejor dicho, estaba con el complejo QRS y la taquiarritmia y se decidió cardiovertir. Este bebé sí requirió hasta 2 joules por kilo. Ajá, y así entre otras cosas. En el caso del flúter auricular, sí, eso también hemos tenido, pero el flúter se debió más que nada, y aunque no lo crean, a un tamponable. Si gustan, en otra ocasión hablaremos qué es el tamponable. Gracias, doctor Galloso. Gracias a todos. La digoxina está contraindicada. Sí, efectivamente no la usamos, pero bueno, en la literatura venía que se puede utilizar. Como les comentaba, lo que más se está llevando a cabo es el uso del propanolol o la propafenona. No sé si hay algún otro comentario. En caso de cardioversión con adenosina, ¿cómo sería la administración? Pues es por catéter central, doctor, ya la dosis que dijimos, pero al mismo tiempo yo estoy pasando mi dosis por aquí y enjuagando porque su duración es en segundos, entonces si no pasa de manera rápida, no va a tener efecto. Ajá, o sea, es de inmediato, es en bolo. No sé si eso resuelva la pregunta o la duda, mejor dicho. Gracias, doctor. Gracias. Y bueno, pues cuando gusten también podríamos invitarlos a compartir un poquito nuestra experiencia en algún otro tema si les interesa. En el área, digo, honestamente en lo que es en el ICEM, pues faltan cosas, pero tratamos de apegarnos lo más posible a las guías de práctica clínica. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacerle a la doctora Romo? Doctora Romo, bueno, pues yo quisiera pedirle, si es posible, ¿qué recomendaría usted con su plática a los médicos que asistieron a esta, o qué comentario podría hacer usted a los médicos que asistieron a esta reunión acerca de la cardioversión? ¿Cuál sería su conclusión? Antes que nada, pues muchas gracias por la atención y pues a lo mejor perderle el miedo a la cardioversión, ¿no? Al uso de una cardioversión eléctrica a veces nos puede ayudar a salvar una vida, pero siempre recordar que hay que tomar las medidas adecuadas y vigilar que nadie más esté en contacto con el paciente ni uno mismo. Entonces, cuando está hemodinámicamente inestable el pequeño, hay que utilizar la cardioversión eléctrica. Y la cardioversión medicamentosa, pues si las condiciones lo permiten.
Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerle su excelente presentación. Creo que fue muy ilustrativa, muy fácil de entender. Agradecerle su tiempo, su experiencia, y en Médicos Unidos estamos muy agradecidos con usted. Si quiere dar un mensaje final antes de que terminemos la transmisión. Sí, Héctor. Pues agradecerles y es un honor para mí formar parte de este grupo con gente con todo el conocimiento que tienen y gracias por permitirnos compartirlos a todas las demás personas porque muchas veces no está el acceso. Entonces, en estos foros podemos pues compartir y obtener mucha experiencia y como decíamos, generar las redes de apoyo para todos. Muchas gracias, doctora. Pues con esto damos por concluida nuestra videoconferencia del día de hoy y les invitamos para que la próxima semana estén con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.